Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema el Holodomor, el genocidio de Stalin. El Holodomor, que quiere decir en ucraniano matar de hambre, fue una hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania y otras regiones de la URSS. Esto sucedió en el marco de la colectivización de la tierra emprendida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante los años 1932 y 1933, en la cual habrían muerto de hambre millones de personas. Algunos académicos sostienen que la hambruna fue planeada por Stalin para eliminar un movimiento independentista ucraniano, y otros sostienen que la hambruna fue una consecuencia del proceso de industrialización soviético. A finales del año 1927 estalló la llamada crisis de las cosechas, cuando se produjo una caída espectacular en las entregas de los productos agrícolas a los organismos del Estado, y se agravó en 1928, ya que los campesinos solo pudieron entregar 4.8 millones de toneladas en lugar de los 6.8 millones del año anterior. Aquella situación hizo que Stalin interviniera directamente en Ucrania. Como consecuencia, la Unión Soviética puso en marcha un plan quinquenal encaminado a desarrollar un gran proyecto económico, además de proceder a la modernización de la industria pesada en todo el país. Pero a raíz de esto, fueron las exportaciones de trigo en Ucrania las grandes perdedoras de este plan. A partir de 1930, destacamentos de la Dirección Política del Estado, o GPU, comenzaron a requisar de forma abusiva el grano y el trigo ucranianos, dejando las tierras sin las semillas necesarias para que pudieran germinar, ni tampoco dieron tiempo suficiente a la tierra para que se pudiera volver a plantar. Sumado a todo esto, el 7 de agosto de 1932 se aprobó la Ley de las Espigas, que establecía castigos para todos aquellos que estuviesen en contra de la confiscación y sobre todo para todos los campesinos que se atreviesen a robar el grano. No obstante estas medidas, los robos fruto de la desesperación fueron tan elevados que las autoridades crearon tribunales para dictar penas de muerte a los saqueadores. Bajo el paraguas jurídico de la Ley de las Espigas, se ejecutó a 5.400 personas y 125.000 más fueron enviadas a los gulags de Siberia. En 1932 se tomó la decisión de endurecer las condiciones en Ucrania, bloqueando las fronteras del país para que la gente no pudiera salir y creando unas brigadas que iban de casa en casa confiscando la comida de los campesinos. El programa diseñado por el Estado soviético pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a las colectivizaciones forzosas de sus tierras, sobre todo a los kulaks, pequeños propietarios de tierras y ganados, y también reprimir cualquier síntoma de rebrote del nacionalismo ucraniano que se definía como pro-europeo y anti-Moscú. Los comienzos de la primavera de 1932, los campesinos ucranianos empezaron a morir de hambre. Algunos documentos hablan de niños con el vientre hinchado por la falta de alimento, familias enteras obligadas a alimentarse de hierbas o cortezas de roble, e incluso se comían a los perros y a los gatos. La situación llegó a tal punto que algunos historiadores afirman que en las zonas rurales más pobres se generalizó el canibalismo y los cadáveres se agolpaban en las calles porque nadie tenía fuerzas para poder darles sepultura. De los campos de trigo llegaba un hedor insoportable y la gente hambrienta se arrastraba hasta allí para cortar las espigas y comérselas, pero al no poder digerirlas morían allí mismo. Era tal la cantidad de cadáveres que se acumulaban en los campos que se tuvieron que emplear trenes para retirar los cuerpos sin vida y cavar gigantescas fosas comunes para evitar que se propagasen las enfermedades. Los campesinos que eran capturados por la GPU eran sometidos a terribles torturas en los centros de detención. Nadezhda Aliluyeva
segunda esposa de Stalin, pidió a su marido que reconsiderase su política en Ucrania. Nadezhda se había negado a llevar la vida cómoda que le ofrecía el Kremlin y quiso ingresar en la escuela técnica. Allí descubrió la realidad de la miserable vida que llevaba la mayoría de la población. Sus compañeros de trabajo le hablaron de las detenciones y de los fusilamientos arbitrarios que su marido le negaba que sucedieran. Nadezhda fue hallada muerta en su habitación junto a un revólver Walther, aunque Stalin obligó a los médicos a redactar un informe en el que se informaba que había muerto de apendicitis. El Holodomor fue silenciado en muchos países gracias al eficiente aparato de propaganda de la Internacional Comunista o Comintern, que logró desviar la atención del problema y vender una buena imagen de la URSS a nivel internacional. A principios del año 1934, el Holodomor finalizó en toda Ucrania. El resultado fue que alrededor de 7 millones de personas murieron de inanición y hasta un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética se vieron afectadas por la hambruna. Para muchos historiadores, el Holodomor, que tuvo lugar entre 1932 y 1934, fue el mayor crimen cometido en época de Stalin y de toda la historia de la Unión Soviética, constituyendo una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. Hasta aquí el tema de este video. Lo invito a suscribirse al canal El Maestro, todo sobre historia y cultura universal. Muchas gracias.